Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Quiero dar gracias en primer lugar a nuestro Señor. Usted y yo estamos aquí en esta tierra que el Señor nos regaló para adorarle y para compartir de su amor y de su esperanza. Estamos en un lugar que Él milagrosamente nos ha dado. Y creo que eso debería llenarnos no solo de gozo como familia de la Viña, sino también debería mostrarnos quién es el Señor al cual nosotros le estamos pidiendo en esta mañana que nos acompañe en este año. Amén. Estamos terminando hoy la primera serie de prédicas del año que se llama Shalom. Y realmente queríamos hacer una celebración especial aquí fuera de nuestro auditorio, cambiar un poco el ambiente, el escenario, para que cada uno de nosotros pudiera tener un lugar, un momento especial para invitar al Señor a ser parte de su año, para invitar a Dios a que esté presente en cada uno de los días de este año. Lo quisimos hacer hoy, el último domingo de enero, porque a veces por trabajo o por situaciones, algunos todavía andan que no han aterrizado en el año nuevo en las primeras semanas, entonces quisimos esperarnos a hoy para poder estar la mayor parte de la familia de la Viña juntos aquí. Shalom es una palabra muy especial. Shalom es la palabra en hebreo, en griego se puede traducir como eirene y usualmente la conocemos mucho por su traducción como paz, ¿cierto? Pero tiene muchísimos otros significados y si pudiéramos decirlo como en una pequeña frase, podríamos hablar del florecimiento de la creación, el florecimiento del ser humano. Tiene que ver, por supuesto, que con paz, pero también incluye salvación, integridad, justicia, salud, armonía, rectitud, comunidad, bienestar físico, bienestar emocional, bienestar espiritual. Es algo completamente integral. No deja por fuera absolutamente nada. Esta es la época de los tornados. Qué miedo. No deja por fuera nada de lo que nosotros podamos tener en nuestra vida. Nada, ninguno de los elementos. Hay un versículo que a mí me encanta de Isaías, que usualmente lo usamos mucho en el tiempo de Navidad, que es Isaías 9:6, y habla de algunas características de ese Mesías que el Señor nos quería mandar. Y una de esas características dice, príncipe de paz, es príncipe de Shalom. Príncipe de Shalom, de todo esto que estamos describiendo, de todo esto que estamos diciendo. Jesús es el príncipe de Shalom. Y creo que esto es una clave que podemos de una vez empezar a cosechar para nuestro año. No hay Shalom si no es con Jesús. Esa es una realidad. No hay Shalom si no es con Jesús. Si nosotros estamos lejos de Él, no vamos a tener esta vida llena de Shalom. Él es el que la entrega, Él es el mensajero, Él es el representante, Él es el dueño que está ansioso de compartir ese Shalom con cada uno de los seres humanos. Y es que a veces nosotros buscamos ese Shalom, esa paz, esa plenitud en todos los lugares donde no lo vamos a encontrar, ¿cierto? Muchas veces lo buscamos en la cuenta bancaria, lo buscamos en las posesiones, buscamos esa paz en nuestra posición social o profesional, buscamos esa paz
o esa esperanza en nuestras relaciones, en la aceptación que podamos tener de las otras personas. Pero realmente, si nosotros queremos vivir el shalom, la única fuente de esto es el Señor Jesús. ¿Cómo podemos vivir el shalom de Dios en medio de todas las cosas que usted y yo barajamos día a día? ¿Cierto? Porque no es como que es una burbuja que nos aísla de todo lo que ocurre en este mundo, en esta sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia, no. Es algo que nos acompaña en medio de todo eso. El shalom siempre va a estar conectado con Jesús. Y si nosotros intentamos recordar cómo fue que actuó Jesús durante su ministerio terrenal, vamos a tener un poquitito de ese sabor. Esa amistad, esa aceptación, esa sanidad, ese perdón, todo eso que Él fue paso a paso entregando a cada una de las personas con las que Él se encontraba, es lo que podemos encontrar en su shalom. Pero necesitamos primero experimentar la paz con Dios para poder experimentar la paz de Dios. ¿Cierto? Romanos 5:1 dice, por lo tanto, chispazo, por la lista de difusión también van a mandar una presentacioncita con los versículos bíblicos que voy a estar usando durante este ratito, por si quieren estarlo hojeando por ahí. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Así que una vez que usted y yo tenemos paz con Dios, podemos empezar a tener esta paz de Dios, como lo dice Colosenses 3:15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un solo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, en shalom. Así que sean siempre agradecidos. Y esto solamente lo vamos a conseguir por medio de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es algo que usted y yo conseguimos una sola vez y para siempre. Esto es algo que usted y yo necesitamos estar reforzando cada día. Cada día yo decido estar en paz con Dios. Cada día yo decido buscar estar en paz delante de mi Señor. Cada día yo lo busco y le digo, Señor, quiero agradarte, quiero estar en paz, quiero que mis actos sean rectos delante tuyo. Y entonces voy a poder estar en la posición correcta para poder tener paz, la paz de Dios. Hoy quisiera que pongamos nuestra atención por unos minutitos sobre el apóstol Pablo. Yo creo que muchos o casi todos los que más o menos hemos leído un poco acerca de él podemos admirarlo mucho, ¿cierto? Fue un hombre valiente, definitivamente. Fue un hombre obediente, que logró cosas para el reino de los cielos impresionantes. Un hombre que le dio un giro a su vida tan radical que cada vez que uno lo lee vuelve a quedarse asombrado. Muchos comentaristas lo llaman el gran guerrero del Nuevo Testamento. Y me parece una imagen lindísima, admirable, que nosotros podemos más bien, ¿verdad? Como wow, asombrarnos y decir, hubo un ser humano que pudo ser así, tal vez yo algún día, ¿verdad? Puedo acercarme un poco. Pero hay un aspecto de la vida del apóstol Pablo con el cual yo creo que tal vez es más fácil sentirnos más identificados. Y es que hay otros comentaristas que al apóstol Pablo lo llaman el Job del del Nuevo Testamento. ¿Qué cambió? Y es que fue un hombre que enfrentó
tantas dificultades, grandes y pequeñas, oposición por todo lado, peligro de muerte hasta eso. Fue un hombre que sufrió, fue un hombre que buscó hacer la voluntad de Dios aún en medio de todas las cosas que le pasaban, que si uno se pone a leerlas, a veces uno dice, pero no era que Dios andaba con usted, amigo. Y a veces nosotros nos sentimos un poco así, ¿cierto? Señor, no era que andábamos aquí de compas, ¿verdad? Y podemos identificarnos un poco con también ese lado un poco más sensible de la vida del apóstol Pablo. Recordemos que Pablo tuvo encuentros muy vívidos con el Señor, empezando con el día que el Señor se le presentó y que él terminó entregando su vida a Dios. Qué encuentro tan glorioso, tan poderoso. Y él siguió teniendo encuentros así de poderosos con el Señor a lo largo de su vida ministerial. Por su trasfondo, el conocimiento que él tenía de lo que hasta ese momento tenían como la Biblia también era sumamente profundo. Y era un hombre sumamente inteligente que tenía maneras muy especiales de poder escudriñar la Biblia, la palabra del Señor. Alguien con ese set de habilidades y de encuentros y de sensibilidad a la presencia del Señor, aún así vivió momentos de angustia, vivió momentos de tristeza profunda, vivió momentos en que realmente se sintió en peligro. Así es que si usted y yo durante este año nos sentimos así en algún momento, estamos en buena compañía, no estamos tan perdidos tampoco. Quisiera hacer un paréntesis en este momento, antes de seguir hablando de Pablo, porque me voy a referir un poco a esos sentimientos que tuvo Pablo, de temor, de preocupación. Y creo que es importante que cada uno de nosotros tenga un compromiso durante este año para cuidar su salud física y su salud emocional. Tal vez este mensaje fue como muy repetitivo cuando estábamos en pandemia y pospandemia, pero resulta que la ola de crisis, de asuntos emocionales, todavía no ha terminado. Y usted y yo somos los responsables de cuidarnos delante del Señor. A veces no queremos aceptar que estamos mal y decimos, nos agarramos hasta el versículo más mal interpretado de todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted sigue, así usted vaya pero arrastrándose. No, a veces necesitamos pedir ayuda y necesitamos pedir ayuda. Tenemos que ser responsables con lo que estemos viviendo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones. Cierro paréntesis. Vamos a ir a 2 Corintios 2. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Si a alguien lo están picando los zancudillos, yo vi que por ahí algunos andaban off, entonces podemos ser familia y compartirnos. Dice así, está hablando Pablo. Y dice, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí a Macedonia a buscarlo. Voy a volver a leerlo por aquello que no lo tengan ahí en su celular. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí a Macedonia para buscarlo. Esto ocurrió en el segundo viaje misionero de Pablo, que fue, yo creo que en el que tuvo todavía más problemas y más asuntos que enfrentar. ¿Usted alguna vez le ha pasado lo que él está describiendo ahí? Que el Señor le abre una puerta de oportunidad y por usted estar con su enfoque en lo que no tenía que estar, pierde esa oportunidad. ¿Puede pensar en alguna vez que le haya pasado eso? Yo no quisiera que eso nos pase durante este año. Porque aquí
Él no está hablando como hablamos a veces algunos cuando estamos hablando en idioma cristiano, que sí es un idioma, porque la gente que no tiene mucho tiempo de estar en esto a veces ni nos entiende, y decimos, es que eso no me da paz, no siento paz, como diciendo que como que Dios no nos está llevando hacia eso, ¿verdad? No, no, no. Aquí Pablo está diciendo, yo no tenía paz porque Tito no aparecía. Punto. Era algo tan circunstancial como que él estaba esperando que alguien llegara y ese alguien no llegó y entonces él perdió la paz, se desconcentró, se fue y perdió esa puerta de oportunidad que el Señor le estaba abriendo. En nuestra vida nosotros podemos tener circunstancias así, en las que podamos perder oportunidades sencillamente porque no tenemos paz, por estar poniendo atención a las cosas a las cuales no tenemos que estar poniendo atención en ese momento. Y eso es algo que nos puede pasar muy, muy fácilmente. Teniendo esto en mente y teniendo en mente también que esto ocurrió durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, quisiera que vayan conmigo a Filipenses 4. Este va a ser nuestro texto base para el día de hoy. Filipenses 4, vamos a leer los versículos 6 al 9. Y dice así: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo podemos nosotros vivir ese shalom, ese Dios del shalom en nuestro 2024? Oremos un momentito. Señor, yo te quiero pedir que en este momento nos ayudes a ser sensibles a tu palabra, Señor. Que lo que hoy quieres hablarnos a cada uno de los que estamos aquí, tu Espíritu Santo lo grabe en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que lo traigas a nuestra memoria en cada momento de este año que lo vayamos a necesitar o que vayamos a tener la maravillosa oportunidad, Señor, de compartirlo con alguien que lo esté necesitando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos, Pablo nos da 3 claves que nosotros podemos tomar para poder experimentar ese shalom en nuestra vida durante este año. El primero es que, el primer punto dice, el shalom ocurre cuando tengo un plan. Nosotros a veces tenemos la imagen de que este asunto, esta vida llena de shalom, es algo que nosotros tenemos que sentarnos y esperar que Dios quiera mandarnos desde el cielo como un paquetito que baja ahí con una nube, ¿verdad? Muy hermosísimo. Solo yo me imagino las cosas así cuando leo la Biblia, ¿no? Mi mente va como muy pintoresca. Pero en realidad es que nosotros tenemos que ser partícipes, tenemos que ser activos para que esta realidad del shalom ocurra en nuestra vida. Un día de estos vi un meme con el que me sentí muy identificada. También hay muchos memes, ¿verdad?, en la vida. Pero es uno que decía, la palabra cálmate ha calmado exactamente a 0 personas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Es cierto o no? Yo en mi vida personal, yo lucho un poco con el tema de la ansiedad. Gracias a Dios tengo una red de apoyo maravillosa, mi esposo, mi familia, tengo profesionales en la salud que también me ayudan con este tema. Pero cuando yo siento que el nivel de ansiedad va subiendo, y los que han experimentado eso me pueden entender, ¿verdad? Yo llego a veces donde alguna de las personas que estén cerca mío y comienzo, es que estoy ansiosa, ¿verdad? Y cuando me dicen, bueno, pero cálmese, o bueno, pero tenga paz.
Amigos, eso no hace nada. No, no funciona. No es eso lo que nosotros necesitamos. Necesitamos algo poderoso, algo efectivo para poder enfrentar los momentos de temor, los momentos de ansiedad en nuestra vida cotidiana. Y los versos 6 y 7 de Filipenses 4 nos dicen: no se preocupen por nada, no tengan ansiedad por nada, no entren en pánico por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no tiene sentido alguno, porque usted está en medio de la licuadora, pero sigue teniendo paz, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo transforma su preocupación en momentos de oración. Pablo transforma su ansiedad en momentos de estar en la presencia del Señor, en momentos de recordar quién es el Señor de su vida. Cuando nosotros hacemos esa misma acción, cuando usted y yo decidimos cambiar nuestros momentos de temor, nuestros momentos de ansiedad por momentos de oración, entramos en un lugar donde se produce ese intercambio. Nosotros le damos al Señor nuestra preocupación, nuestro temor, nuestra ansiedad, nuestro pánico, y el Señor nos da esa paz sobrenatural que solamente Él puede dar. Él nos da su shalom. Y eso es lo que yo llamo un plan shalom. Yo decido tener un plan para cuando yo llegue a esos momentos en este año. Una parte importante de tener un plan Shalom 2024, ya le puse nombre, póngale el título usted ahí bien bonito, es que es importante que tomemos en cuenta que el Señor nos creó para estar en comunidad. El aislarnos en medio de las crisis, el aislarnos en medio de las dificultades, lo único que va a hacer es que la pasemos peor. Usted y yo necesitamos una comunidad de personas adecuadas que vayan a hacer que nosotros podamos experimentar todavía más el shalom del Señor en nuestra vida. Las personas adecuadas son personas que van a sembrar en usted y en mí el shalom del Señor, porque también el Señor se los da para compartirlo. Amén. En el Nuevo Testamento hay 59 versículos que dice los unos a los otros, que ayudemos los unos a los otros, que carguemos las cargas los unos a los otros, que los unos a los otros, los unos a los otros. Y no podemos hacer absolutamente nada de eso si estamos solos. El Señor nos llama a estar en constante comunión. Y eso se va a ver diferente para cada uno de nosotros en cada una de las etapas de vida en que estamos. Yo tengo una amiga queridísima que es parte aquí de la iglesia. Las dos tenemos hijos más o menos de la misma edad. Mis hijos tienen 8 y 5 años. Y nuestro medio de comunicación más frecuente son mensajes, llamadas casi que nunca porque no hay tiempo para atender una llamada. Y ella me mandó un mensaje y yo le respondo 3 días después y no hay ningún problema porque las dos entendemos que uno dice ya lo voy a contestar y el Huila se quiso encaramar en algo y uno se le desconectó la vida entera y 3 días después se acordó que no había contestado. Ay, perdón, se me fue, aquí estoy, sí, tenías toda la razón. Tranquila, yo entiendo qué es eso. Bueno, esa es parte como de mi comunidad en este momento de mi vida. Tal vez haya quienes de ustedes ya estén en otra maravillosa etapa que puedan decir, hoy nos vamos a tomar un cafecito tranquilos por 3 horas y conversar y orar juntos. Eso también está maravilloso. Cada uno de nosotros necesita encontrar la fórmula de comunidad que aplica para su momento de vida. El Salmo 42 y 43, que originalmente eran uno solo, tienen un mensaje sumamente lindo y creo que si usted puede tomar un tiempito durante esta semana y leerlo y pensarlo, meditarlo, orarlo, va a ser demasiado lindo. Pero el mensaje que tienen esos dos salmos básicamente es: me siento desconsolado, me siento triste, me siento solo,
tengo demasiadas dificultades en la vida, pero en medio de eso, Dios sigue siendo Dios. Tal vez no me siento maravillosamente bien, pero Dios sigue siendo Dios. Y esta semana que he estado en mi lectura bíblica leyendo el libro de Job, es más o menos la misma situación. Todas las tragedias que le pasaron a este hombre, los cuestionamientos que pudieron haber surgido de su corazón y de su mente, pero aún así, en medio de todo eso, para él, Dios seguía siendo Dios. Él seguía estando en el trono. Y cada uno de nosotros puede decir, aunque no lo veo, sí lo creo. Aunque no lo estoy sintiendo en este momento, sí lo voy a creer. Voy a tomar la decisión de creer quién es mi Dios del Shalom, que quiere que yo lo viva. Nosotros necesitamos apreciar y abrazar nuestras emociones. Son parte del paquete con el que el Señor nos hizo, con el que Él nos creó. Pero como me decía mi mamá cuando yo estaba en la plena adolescencia, mi amor, usted siente las emociones, pero las emociones no la controlan a usted. Mira, lo tengo muy claro para yo aplicarla cuando me toque. Pero es cierto, nuestras emociones las vivimos y sí, las sentimos, pero las llevamos delante del Señor porque racionalmente nosotros sabemos quién es Él. Nosotros sabemos que Él sigue siendo Dios de absolutamente todo. Entonces, nosotros necesitamos tener un plan Shalom. Porque cuando estemos en medio de la dificultad, cuando usted y yo estemos en medio de la lloradera desconsolada, porque estamos con algo terrible encima, tenemos que tener un plan que nos lleve una vez más a decir, pero el plan en este momento es que yo voy a la oración y le entrego esto al Señor, porque ese es el lugar en el que Él me va a entregar a mí su paz sobrenatural. Voy a intercambiar mi carga en oración por el Shalom del Señor. En segundo lugar, el Shalom ocurre cuando mi paz está enraizada en la verdad. Y sí, la verdad es algo que debemos de aprender. Pablo amaba usar esta palabra, verdad. En sus cartas la usa hasta 55 veces. Y yo creo que esto es algo muy contracultura, porque ahora como que está de moda que cada uno de nosotros arma su verdad personalizada, ¿verdad? Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él es la verdad, no una verdad. Él es la verdad. El versículo 8 de nuestro pasaje base en Filipenses 4 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. Y a partir de ahí comienza a describirlo, todo lo respetable, lo justo, puro, amable, digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este verso tiene 35 palabras y el verbo fuerte que lleva ahí la batuta es consideren, piensen, enfóquense, fíjense, concéntrense. Si yo me enfoco en la verdad, voy a tener paz. Si yo me enfoco en lo verdadero, voy a tener el Shalom del Señor. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos alrededor de 6,000 pensamientos al día? Eso es un montón. Tal vez a algunos las neuronas le corren más rápido y entonces va peor la cosa, ¿verdad? Tomamos en nuestra mano nuestro teléfono celular alrededor de 200 veces al día. Tal vez para los que son más jóvenes es más, ¿verdad? Y en esos movimientos vamos a ver alrededor de 10,000 mensajes. Mensajes de medios de comunicación, de las redes, del correo electrónico, del WhatsApp, de lo que sea. 10,000 mensajes. Usted y yo tenemos que tener muy claro cuál es el filtro de qué es de todo eso lo que va a anidar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a alimentar mi paz o mi preocupación? ¿Qué es lo que va a dirigir mis decisiones? ¿Va a ser eso o va a ser la verdad del Señor?
¿Cómo voy a interpretar yo esto? ¿Con qué filtro? Con la verdad del Señor. Job 19, 25 y 26, me encantó este versículo. Dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Un hombre que estaba viviendo las dificultades que estaba viviendo él y fue capaz de seguir reconociendo cuál era la verdad de lo que él podía esperar. Mi Redentor vive. Esta es la clave para nuestro shalom. Dentro de nuestro plan shalom necesita estar que nosotros conozcamos profundamente la verdad, que nuestra raíz esté tan profunda en la verdad como estos árboles que hoy nos están acompañando, que aunque venga el ventolero, ellos no van para ningún lado, porque su raíz es profunda y lo sostiene. Necesitamos saber eso, porque esa verdad va a ser un filtro que va a hacer que usted y yo podamos tomar decisiones cuando las cosas de verdad se pongan difíciles. Cuando estemos en una encrucijada y tengamos que decir sí o no, pero ya, necesitamos tener la verdad a flor de piel para poder decir, no, lo que yo tengo que hacer es esto. Este es el camino que el Señor quiere que yo tome. Esto es lo que va a honrar a mi Dios y a mi Señor. En tercer lugar, el shalom ocurre cuando yo decido vivir por fe en las promesas de Dios, aun cuando todavía no tenga explicaciones. ¿Cierto o no que muchísimas veces, aún en medio de la tormenta, nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la respuesta no llega ahí, en medio de la tormenta. Muchas veces la respuesta llega después y ni siquiera llega un por qué, a veces llega un para qué. El Señor es el soberano que nos da esa información en su momento perfecto. Dios no le explicó a Pablo por qué no le estaba quitando ese aguijón del que él se quejaba. Jesús no le explicó a María y a Marta por qué duró todos esos días en llegar a resucitar a Lázaro si en realidad estaba a una distancia bastante decente para llegar rápido. Él no les dio explicaciones. Él nada más hizo el milagro que ellas necesitaban que se hiciera. Muchísimos de nuestros héroes de la fe no supieron el porqué de las tormentas que vivieron hasta que Dios pudo mostrarles su luz admirable, su poder en medio de eso. ¿Sabían que hay 3.565 promesas en la Biblia? ¡Qué belleza! De todas esas hay unas que son incondicionales, hay otras que son condicionales. Eso quiere decir que si nosotros hacemos X, Él va a hacer Y. Pero son un montón de promesas maravillosas que vamos a poder conocer y que vamos a poder vivir y poder tomarnos de ellas si nosotros conocemos la verdad. El versículo 9 de nuestro pasaje base dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Se acuerdan del versículo el primero que leímos? Que el hombre perdió la paz y entonces se fue y perdió la oportunidad que Dios le estaba dando. Entre ese versículo y este versículo pasaron 7 años más o menos. 7 años en los que vemos a un hombre que aprendió a enfocarse en lo que tenía que enfocarse, en vez de dejar que el temor lo hiciera perder las grandes oportunidades que Dios le estaba dando. Filipenses es la última carta que Pablo escribió estando encarcelado, y podemos ver cómo aún en medio de esa situación su corazón se mantuvo así de firme. Su corazón se mantuvo enfocado en quién era el Señor y cuáles eran las promesas que él había recibido y había encontrado de parte del Señor. Y eso le daba a él la capacidad de poder decir,
pongan en práctica lo que a mí me han visto hacer. Yo sé que si yo hago esto, si yo voy a poner mis preocupaciones en oración delante del Señor, voy a recibir su shalom. Yo sé que ahí, notemos que él estaba escribiendo esto desde la cárcel, y él dice, el Dios de paz guardará sus corazones. Él estaba rodeado de guardias. Es un asunto de fuerza. El Señor va a guardar nuestro corazón de esa manera si nosotros acudimos a Él. Y yo sé que además de las promesas bíblicas, también hay promesas específicas que Dios nos da en nuestra vida. ¿Cuántos han recibido alguna promesa específica que Dios le ha dado en su vida? Esas promesas pueden llegar a ser como tablas en medio de un naufragio para cada uno de nosotros en momentos específicos cuando las necesitamos. Cuando yo tenía apenas 22 años, pueden decirlo, tranquilos, yo ya lo superé. Sebas y yo somos de la misma edad, todo bien. Casi. Yo soy 5 meses mayor que Sebastián. Pero bueno, muchos de ustedes conocen este episodio de mi vida, pero Dios lo traía a mi mente cuando estaba pensando en esto de las promesas y de las no explicaciones. Cuando tenía 22 años, yo fui diagnosticada con un caso bastante severo de endometriosis. Y era necesario hacer una operación. Y recuerdo estar sentada en el consultorio del doctor con mi mamá a la par y que él nos dijera, es que ya no podemos solucionar esto de otra manera, necesitamos operar. Y realmente no sé con qué me voy a encontrar cuando lleguemos ahí. No sé si el problema está solamente en el útero, no sé si el problema ya pasó a las trompas, no sé si el problema ya llegó a los ovarios. Entonces en este momento yo no les puedo asegurar a ustedes que Mónica vaya a ser capaz de tener hijos o de que vaya a ser capaz de sostener un embarazo. Yo tenía pinches 22 añitos. Recuerdo que después de la cirugía, el consejo médico fue darme un tratamiento que lo que hacía era como suspender la producción de estrógeno en mi cuerpo, como para resetear todo el asunto hormonal. Y ese tratamiento me duró más o menos un año. Así es que básicamente pasé por una menopausia, las entiendo, las considero y las respeto. Y ese tiempo fue bastante duro para mí. En las noches de insomnio, con los calores, con que se me caía el pelo, con los cambios de humor, etcétera. Bueno, tal vez eso no fue tan duro para mí como para los que estaban alrededor mío, pero bueno, fue duro. Y yo recuerdo que en esas noches de insomnio, una de mis preguntas hacia el Señor, y tal vez no la hacía desde la actitud más amorosa que podía hacerlo, y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué yo estoy pasando esto ahora? ¿Por qué yo siento que yo estoy luchando por mis hijos en este momento que el papá no está aquí presente conmigo? ¿Por qué yo estoy luchando sola por mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tal vez en muchos años que pasaron después de esto, yo no tuve una respuesta específica. Pero en esos meses de lucha, de lo único que yo podía agarrarme como si fuera un salvavidas, fue de una promesa que el Señor me dio ahí arriba en el lobby de la iglesia, que de la nada, semanas antes del diagnóstico, alguien a quien amo profundamente llegó y me dijo, no sé por qué te voy a decir esto, pero dice el Señor que vos vas a tener hijos y que vas a tener todos los hijos que vos querás. Y eso sonaba nada más en mi mente. Yo le decía, Señor, ¿por qué yo sola en esto? Y el Señor traía a mi mente esa promesa una y otra vez. Aún hoy, cuando ya tengo todo el equipo completo,
tengo el esposo y tengo los hijos para ser mamá. Aún así, cuando la maternidad se pone cuesta arriba y yo llego delante del Señor y le digo, Señor, no sé qué voy a hacer con esto, no sé cómo manejar esto, no sé cómo ser la mejor mamá para Felipe o para Javier en medio de esto. Y el Señor me recuerda, si yo te sostuve en aquellos momentos, yo te estoy sosteniendo ahora. Y esas son las promesas que en su vida y en mi vida traen vida, traen shalom del Señor. Así es que yo quisiera invitarlos en esta mañana, querida familia de la Viña, a que reafirmemos en primer lugar nuestra relación con el Señor, que estemos seguros hoy cuando salgamos de aquí, que estamos en paz con Él para poder tener la paz de Él, en primer lugar. En segundo lugar, yo quisiera invitarlos a que ustedes decidan hoy tener un plan shalom para este año. Y me encantaría que hoy tomen un chancecito y lo escriban, aunque sea ahí en la servilleta cuando estén almorzando. O tomen un tiempo, los que son así como más creativos y sacan la hojita, los pailos, los colores, todo lo demás, y se sientan delante del Señor y le dicen, Señor, este va a ser mi plan shalom para este año. 1, cuando tenga temor, voy a ir en oración para buscar tu paz. 2, voy a buscar tu verdad para que sea mi guía. 3, voy a creer en tus promesas aún cuando no tengo las respuestas. Y además de eso, yo lo invito a usted a añadir todo lo que necesite añadir ahí, que vayan a ser las guías hacia las cuales ustedes corran en el momento de crisis durante este año y que eso los sostenga y los mantenga en el lugar exacto y adecuado para poder recibir y vivir el shalom del Señor durante este año. Amén. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.